esta mañana. Es un gusto que estemos aquí, bien descansaditos, con una hora más para dormir, ¿verdad? Venimos bien frescos, muy bien. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por esta mañana. Gracias porque nos reunimos, Señor, con gratitud y expectación. Gratitud por todo lo que has hecho en nuestras vidas y expectación por lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Guíanos, Señor, en la lectura de tu palabra. Permítenos disfrutar de la enseñanza y que esa paz tuya que tú nos prometes pueda ser realidad en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Primera de Tesalonicenses 1, 6. El tema que nos ocupa en esta mañana es Jesús según Pablo. ¿Cómo entendió el apóstol Pablo a Jesús? ¿Cómo hablaba acerca de él? ¿A qué se refería cuando hablaba de Jesús? Y estamos leyendo las cartas de manera cronológica, comenzando con la primera carta que él escribió, que es Primera de Tesalonicenses. Como ya les dije, el orden de nuestras cartas en nuestra Biblia está en completo desorden, es totalmente aleatorio, porque no está ni en orden de temas, ni en orden de importancia, ni en orden cronológico, quién sabe cómo lo ordenaron, ¿verdad? Y si ustedes tuvieran oportunidad de comparar una Biblia de la iglesia ortodoxa griega o de Rusia o cosas así, verán que incluso los libros del Nuevo Testamento tienen otro orden, o sea, no es dogmático. Pero aquí está el orden cronológico. Y le llamo primera porque son cartas. Primera a los tesalonicenses, primera a los corintios, primera de Juan. Son cartas, entonces ¿verdad? Primera. Cuando uno se refiere a los libros del Antiguo Testamento como Crónicas, Samuel, Reyes, tiene uno que decir primero. Primero de Reyes, primero de Samuel, primero de Crónicas, porque son libros, los libros, entonces es primero, ¿ok? Una vez alguien me prestó un video de un supuesto judío que estaba dando una clase acerca de los libros de Reyes y hasta traía puesto ahí la vestimenta, se disfrazó de judío, ¿verdad? Y empieza a explicar, ¿verdad? Pues como dice Primera de Reyes, dije, ay, te caché, este no es judío, pero sí, para nada, porque un judío no diría Primera de Reyes. Los judíos tienen mucha reverencia al nombrar sus libros y ni siquiera le llaman Primero de Reyes. A ellos no le llaman Samuel y Reyes a sus libros, les llaman reinos. Entonces, lo que para nosotros es Primero de Reyes, para ellos es Tercero de Reinos. Entonces, ni siquiera es judío y ni sabe lo que está diciendo. Pero bueno, sí, hermano. Ok, muy bien. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses 1:6. Lo leo en la Peshitá. Dice, habiendo ustedes llegado a ser imitadores nuestros y de nuestro Señor, porque recibieron la palabra en medio de gran aflicción, pero con gozo del Espíritu Santo. Bien, leo lo que está en nuestras hojas. Recuerden que esto lo pueden bajar de la página de internet de Paz Divina, ahí pueden bajar este documento y tenerlo en su celular o en su tablet, o directamente leerlo, o escucharlo. Este verso habla de que los creyentes han sido, es muy importante el orden gramatical. Pablo no dice que van a llegar a ser o que serán, dice ya han sido imitadores del Señor, obviamente en referencia
a Jesús. La clave es imitar a Jesús. Y para que los creyentes puedan imitar a Jesús, por cierto que la palabra imitar es la palabra que se utiliza para lo que hacían los actores de teatro que estaban representando una obra siguiendo un guión. O sea, apégate al guión. Bueno, para que los creyentes puedan imitar a Jesús, deben conocerlo. Y para ello necesitan estar escuchando y entendiendo el mensaje de Jesús y las historias de su actividad. La clave de la vida cristiana es imitar a Jesús o seguir ¿cómo les dije? Lo que hacen los actores, el guión, seguir el guión. Para ello tenemos que conocer a Jesús. Entonces lo más importante para los cristianos es conocer a Jesús, sus historias, lo que se dice acerca de Él. Usted y yo tenemos una ventaja, tenemos nuestra Biblia, tenemos nuestros evangelios en español, incluso puede elegir la traducción que más le gusta y lo puede leer en casa. Los cristianos en Tesalónica no tenían ninguno de los 4 evangelios, no se habían escrito ninguno de los 4 evangelios. Probablemente ya se había escrito el documento Q y probablemente ya se había escrito Marcos, muy probablemente, pero tanto Q como Marcos se habían escrito en Galilea. Tesalónica estaba muy lejos y probablemente no lo conocían. Entonces era más lo que escuchaban, lo que aprendían de memoria y lo que compartían. Así es como en aquella época se aprendía de Jesús. Ponían mucha atención a lo que se decía, se lo grababan en la mente y después entre ellos se reunían para platicar. Oye, ¿tú qué entendiste? No, pues yo entendí esto y todo. Y así podían captar el mensaje de Jesús. ¿Vamos bien? Pablo puede con toda confianza referirse a Jesús como Señor, sin confusión para sus lectores. Pero en este título, fíjense, en 1.6 Pablo dice, hay que imitar al Señor. Y lo dice con toda la confianza de que nadie se va a confundir de, ¿a cuál Señor? ¿A cuál Señor se refiere? El mismo libro, la misma carta más arriba nos dijo quién es el Señor, es Jesús. Pero en aquella época, dentro de las iglesias cristianas, el título Señor era referido a Yahvé. Entonces no había pierde. Todos sabían que se estaba refiriendo a Jesús como Dios. ¿Okay? Eso es muy importante. Bien. Señor, Adonai significa mi dueño. Ese sería el título, más bien su significado literal. Mi dueño. Decir mi Señor significa mi dueño. ¿Okay? Yo le pertenezco a Él. Pero era el título que se utilizaba para Yahvé. ¿Okay? Exactamente, solamente lo utilizaban para Dios. Sí, sí. Obviamente en la cultura de aquella época, los esclavos tenían que referirse a su amo, ¿verdad? Pero no utilizaban la palabra Adonai o Kyrios, utilizaban otra palabra. Utilizaban una palabra griega que se pronuncia déspota. Qué chistoso, ¿verdad? Porque usted ya está pensando en alguno de sus jefes en el trabajo, ¿verdad? Pues yo así le digo a mi jefe, ¿verdad? Es un déspota. Bueno, no lo está ofendiendo. No, si usted llega mañana y le dice, oiga, usted es un déspota, ¿qué te pasa? Es en griego. Señor en griego o jefe en griego significa déspota. Así se pronuncia en griego. Lo que pasa es que yo sé varios idiomas, entonces ya apantallas a tu jefe y ya no te puede correr, ¿verdad? Así se pronuncia. Que hoy tenga otro significado en español, bueno, desde aquella época ya tenía ese significado. Déspota se utilizaba para referirse al amo o al jefe en relación al siervo, al esclavo, al trabajador, ¿verdad? Había otra palabra para referirse a un señor, pero que tenía un aspecto así medio divino, y era Baal. Que Baal se utilizaba para referirse a un señor, pero que le dabas un aspecto así más de, no, es que él es mi señor, que mucho de reverencia. Muchas mujeres, esto no les va a gustar a las hermanas, pero yo no me estoy diciendo lo que dice la historia.
muchas mujeres, tomen nota, a sus esposos les decían Baal, mi Baal, ¿no? Para referirse a mi Señor divino, ¿no? Así como ustedes le dicen a su esposo, ¿verdad? Es que eres divino, ¿verdad? Sí, bueno, era su Baal, ¿verdad? Entonces el término Kyrios estaba muy bien especificado, no había confusión, qué bueno que lo mencionan, a eso me refiero. No había manera de confundirlo. Hoy puedes decir Señor, y la palabra Señor la utilizamos para tantas personas que pues ya perdió su sentido, ¿verdad? En aquella época estaba muy bien definido. Incluso al emperador no se le llamaba Señor, se le llamaba César. Por si alguno de ustedes, ¿verdad? No es que César no es un nombre, César es un título, ¿verdad? Tú le pones a tu hijo César, ¿verdad? Porque crees que algún día va a llegar a ser emperador, ¿verdad? Pero pues no, César no es un nombre, es un título. Y algunos a su mascota también le ponen César, ¿verdad? César es un título que indica gobernante divino, eso significa César, ¿ok? O sea, es el gobernante, pero tiene cierto rasgo divino, era una forma muy elegante de referirse al emperador, ¿verdad? Entonces, Augusto César, su nombre era Augusto y su título era César. Ya los demás se siguieron llamando César porque les gustó, ¿verdad? Muy bien, ¿vamos bien? Ok, por eso aquel monito se rebeló y creó el planeta de los simios, pues le pusieron César, pues él se la creyó, ¿verdad? Ah, pues soy el César, pues vamos a conquistar el mundo. Muy bien. ¿Esto es nomás en el Imperio Romano? Sí, sí, obviamente fuera del Imperio Romano son otros idiomas y tenían otros títulos. Sí. Para otros eran otros. Sí. Solo en Roma era ese nombre. Sí. Sí, solo para los romanos, en griego, para dentro del imperio. Fuera del Imperio Romano, pues obviamente eran otros títulos. Bien, ¿vamos bien? Con este título va la convicción de que Pablo cree que Jesús es Yahvé, a quien los judíos no mencionan por nombre, más bien por este título honorífico de Señor. Recuerden, antes de todo, recuerden que Pablo es judío. Como ahorita hizo el comentario la hermana, Pablo es judío, de padres judíos. Él fue educado por los fariseos, por la cultura más, por la religión más fanática o más apegada a las escrituras de aquella época. Pablo dice que él era fariseo de fariseos, o sea que había obtenido un doctorado en estudios, o sea, no era cualquier judío, era un judío leído y escribido, ¿okay? Era un judío estudiado. Él mismo dice que estudió a los pies de Gamaliel, o sea que él estudió su doctorado con Gamaliel. Gamaliel era la máxima autoridad en aquella época y para estudiar con él, pues tenías que tener dinero, ¿verdad? Porque él admitía solamente a un grupito de alumnos muy selecto, ¿verdad? Pero obviamente quienes estudiaban con él estaban en el más alto nivel. Cuando Pablo dice que Jesús es el Señor, Pablo está perfectamente consciente que está utilizando el título que se le da a Yahvé y se lo da a Jesús. No hay error. Pablo lo hace como la conclusión de una profunda reflexión. Jesús es Dios. ¿Vamos bien? Sí. Sigamos. Vamos al versículo 8. Les recuerdo que no estamos leyendo la carta a los tesalonicenses versículo por versículo. El propósito de este estudio no es leer todas las cartas de Pablo, eso ya lo hicimos en el Best Western. Cuando estuvimos en Best Western leímos todas las cartas de Pablo, entonces ustedes son muy duchos en esto de las cartas, ¿verdad? Claro, los que llegaron después pues están leyéndolas por primera vez. Ahorita solamente nos estamos deteniendo en los versículos que nos van a revelar algo específico acerca de Jesús. Primera de Tesalonicenses 1:8. Primera de Tesalonicenses 1:8 dice: porque la palabra de nuestro Señor se escuchó por medio de ustedes, no solamente en Macedonia y Acaya. Acaya es el nombre de una provincia, no acá. Acá ya estamos bien. Sino que su fe en Dios se ha divulgado por todos lados, de manera que nosotros no tendremos necesidad de hablar respecto a ustedes. Esto es
el éxito misionero. Esta es una de las más grandes satisfacciones que Pablo como misionero puede tener. Les está diciendo a los tesalonicenses, en esa región yo ya no tengo nada que hacer, porque en toda esa región ustedes han hablado del Evangelio. Es como si un misionero viniera aquí a Tampico, fundara una iglesia y después desde Acapulco nos escribiera una carta diciendo que en la región de Tampico, Madero y Altamira y a toda esa región de las Huastecas, más o menos sería el equivalente, en las 3 Huastecas, yo ya no tengo necesidad de predicar el Evangelio porque ustedes han predicado en toda esa región. ¡Qué gran satisfacción! Pablo no lo dice, pero lo está queriendo decir, ¿verdad? Ojalá todas las iglesias fueran como ustedes, ¿verdad? Que extienden el Evangelio, así ya yo no tendría más necesidad. Esa era la idea de Pablo, fundar una congregación y que de ahí la misma congregación extendiera el Evangelio. Entonces él llegaba a ciudades específicas, a ciudades clave de donde el Evangelio se extendiera. Vamos a ver qué tiene para nosotros el versículo 8. Este verso menciona la palabra del Señor en referencia al Evangelio, al mensaje que Pablo proclama y el cual los creyentes de Tesalónica entusiastamente han proclamado en toda la región. Pero ¿qué tiene de importancia que diga la palabra del Señor? Que esa es una frase del Antiguo Testamento. Los que han leído los profetas, ¿cómo comienzan los profetas? Palabra de Jehová que vino al profeta Miqueas. Palabra de Jehová que vino al profeta Joel. Es como una frase ya hecha, una frase técnica. La palabra de Jehová es lo que Dios comunicó a través de su profeta para el pueblo. Y casi siempre los profetas, cuando comenzaban a hablar, ellos decían, palabra de Jehová que vino a mí diciendo, y bolas, les mandaba el mensaje, todos ustedes se van a ir al cautiverio, no al infierno, al cautiverio. Bueno, eso decía Jeremías. Lo interesante es que cuando un profeta hablaba, él quería asegurar que el mensaje que iba a dar no era de él, venía de Dios. Esto tiene muchos aspectos importantes. Uno, el profeta quiere llamar la atención sobre el hecho de que van a escuchar palabra de Dios. Segundo, que el profeta está seguro que lo que está comunicando fue algo que recibió. No está dando sus ideas, sus opiniones, sino lo que Dios dice. ¿Okay? Y tercero, no está presumiendo. Su propósito no es presumir ni, ay miren, yo soy el portavoz de Dios, sino está diciendo, esto es lo que yo recibí para ustedes. Cuando hoy el predicador nos dice, ¿verdad? Esto es palabra de Dios para ustedes y todo, no necesitaría decirlo ni enfatizarlo. Se supone que así es. Pero si el predicador lo hace para apantallarnos o convencernos de que él está recibiendo una comunicación especial, pues ya está cayendo en algo que no es propio del Nuevo Testamento. Eso es del Antiguo. Pero cuando Pablo dice la palabra del Señor en referencia al Evangelio, Pablo se está considerando a sí mismo como un profeta, no igual que los profetas del Antiguo Testamento, pero sí en el sentido de que lo que él está diciendo no es su opinión, no es lo que él cree, él está comunicando un mensaje que recibió. Por ahí hay una frase que tal vez ustedes están ahorita recordando, hay una frase de Pablo que dice, porque yo les he dado lo que asimismo recibí. ¿Okay? Lo que yo recibí, eso les doy. O sea, Pablo dice, a mí no me metan, ¿verdad? O sea, yo nomás estoy comunicando. Y Pablo compara la palabra de Jesús con la palabra de Dios. Esa es la convicción de Pablo. Cuando Jesús hablaba, el que estaba hablando era Dios. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio o las palabras de Jesús, estamos escuchando a Dios. Es Dios hablándonos. El día de hoy, hermanos que nos ven por internet, no los había saludado, saludos a todos los que nos ven por internet.
Hermanos que nos ven en internet, cuando un pastor explica la palabra de Dios, explica la Biblia, es Dios hablándonos, no porque el pastor sea divino o porque el pastor irradie cierta energía y si tú lo tocas te va a santificar o algo así. No, tú puedes tocar al pastor y vas a estar igual. No te va a transmitir ninguna fuerza divina, tal vez te transmita algún virus, pero de ahí en más no te va a transmitir nada. Pero cuando un pastor explica la Biblia, es Dios hablándote a ti, a través de lo que tú entiendes de la Biblia. Cuando un pastor nos empieza a dar sus opiniones, bueno, miren, yo pienso que esto es así, todo, ya no es palabra de Dios, ya es opinión del pastor y tú puedes aceptarla o no, como el pastor ese que anda diciendo que Jesús va a venir en, ¿cuándo? En el día del Yom Kippur, ¿se acuerdan? Que por ahí anda un pastor, no, Jesús va a venir el día de Yom Kippur, esa es una opinión, lo aclaro en internet. Si no, al rato van a decir, no hombre, ahí ya están bien locos y ya es una secta media apocalíptica y todo, ¿verdad? No, esa es opinión del pastor. El pastor cree que Jesús va a venir el día del Yom Kippur. Ya se los dije, Jesús puede venir ¿cuándo? Cuando Él quiera. Es más, nomás por hacerle la contra al pastor, ¿verdad? Puede venir el 4 de julio, nomás por hacerle la, ¿verdad? Para que le dé coraje, ¿verdad? Pero vaya, es una opinión. Sí es muy importante diferenciar, porque luego nos andamos peleando por las opiniones de nuestro pastor. Es que nuestro pastor dice esto, es que nuestro pastor, pues por eso ni se peleen. Son opiniones humanas. Lo importante es lo que dice la Biblia, que es palabra de Dios para nosotros. Obviamente, si la entendemos, tiene todo su valor, su significado. ¿Vamos bien? Te quería comentar, Pablo no se puede decir que es un Profeta. porque el último antes ya Jesús para que llame profeta. Y él nunca tuvo un sueño o algo, al contrario, pues él vivió lo de Jesús. Entonces él no es profeta, entonces ¿qué es? Lo compara. Ok. El título profeta como tal llega hasta Juan el Bautista. Jesús mismo dijo, los profetas llegan hasta Juan el Bautista y se acabó. Ahora se les llama evangelistas o predicadores. Ese sería el título. Cuando Pablo comparte el evangelio a personas no creyentes, toma la función de un evangelista. Cuando Pablo explica la palabra a creyentes, tomaría la palabra de predicador, ¿verdad? O pastor, ¿verdad? Ese es el título correcto. O sea, cuando hoy a los que están al frente de la iglesia les llamamos predicadores o pastores, es correcto, ese es el título correcto, ¿verdad? Ahora vivimos una moda de que los pastores quieren llamarse profetas y que quién sabe qué. No, pues no hay necesidad, eres pastor, es un título muy digno. Ahora, uno siente bonito conocer a Dios, a Jesús, y quiere compartirlo con los demás. Y también uno recibe un sueño, uno recibe una como el profeta. Ahí como, ¿qué acción es? O sea, Evangelizar. Así, sí. Cuando tú dices, esto está muy bonito, lo voy a compartir con mi vecino, con mi familiar y le estás platicando, eres un evangelista. Estás evangelizando. ¿Okay? Así es. El problema es que en las iglesias lo hemos convertido en un título, ¿verdad? El hermano fulanito es el evangelista. Entonces, si tú andas predicando, pues no te podemos dar el título evangelista porque él es el maromero, ¿verdad? Pero en realidad así es. Cuando tú compartes algo de la palabra, estás compartiendo el evangelio, entonces eres un evangelista, ¿verdad? Así es, así es. Y si eres impulsado a compartir la palabra, pues es Dios quien te está impulsando. Entonces, el título lo recibimos de Dios. ¿Qué es lo que también Pablo dice? Yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y no voluntad humana. O sea, a mí nadie me nombró. Sí, me escogió Jesús. Hermana Ara. Sí. Significa que Dios está comunicando de la manera más clara posible. ¿Okay? Es como decir, la última palabra de Dios es Jesús en persona. ¿Ok?
Que no solamente sus palabras, sino sus acciones son mensaje de Dios. A eso se refiere. Así es. Pastor, la pregunta es, De Juan capítulo 1. él también hizo muchas ministerios, se puede decir, Pablo tenía muchos ministerios, o tuvo, o fue haciendo, por ejemplo, el de obispo también, porque se fundó varias iglesias, bueno, es pregunta, no le estoy diciendo que sea, se fundó varias iglesias, entonces él también se encargaba de ver, ¿verdad?, que estuvieran bien y cómo estaban funcionando, y apóstol, porque pues fue nombrado directamente por el Señor Jesucristo, aparte al ir a las naciones, él tenía misión evangélica, y aparte pues predicaba la palabra, entonces él fue muy versátil en eso. Sí, es correcta su apreciación. El problema es que en nuestra cultura, el día de hoy, ponemos etiquetas, ¿no? El hermano fulanito es el obispo, entonces casi le estamos besando el anillo, ¿verdad? El hermano fulanito es pastor, entonces él no se va a ir a las escolleras a predicar, él es el pastor, ¿verdad? Y el hermano es evangelista, a él sí lo mandamos a las escolleras a predicar, ¿verdad? Entonces, tenemos la idea de que hasta que recibes el título, vas a hacer la acción. Y si no la recibes, entonces yo no, ¿verdad? El hecho de que Pablo sea obispo, misionero, predicador, pastor, evangelista, simplemente nos indica que él estaba al servicio de la palabra. Ese era su ministerio. Su ministerio era la palabra, ¿verdad? A quién y cómo la comunicaba le da ese significado especial, ¿verdad? Pero no quiere decir que solo un ministerio tenemos. La mayoría de nosotros ejercemos diversos ministerios, como dice Edgar, ¿verdad? Si yo estoy compartiendo la palabra con alguien, ¿verdad?, aunque no acepte a Cristo, aunque no lo convenza, yo estoy evangelizando, ¿verdad? Cuando yo estoy aconsejando a alguien, estoy exhortando, ¿verdad? Cuando yo estoy ayudando en una iglesia que sigamos juntos y tengamos armonía y todo, estoy realizando una acción pastoral, aunque no sea pastor. Entonces sí, todos nosotros tenemos varias funciones, ¿verdad? Y sí, efectivamente, Pablo era muy versátil, no se quedaba solo en un ministerio, ¿no? Como diciendo, mi labor es fundar iglesias y ya, ¿verdad? No me ocupo de más, no. Él entraba, como dicen, al toro por los cuernos, le entraba todo, ¿verdad? O sea, él estaba al cuidado de todo eso. Efectivamente, son muchos ministerios, pero era un solo enfoque, compartir el mensaje. Sí. Obispo literalmente significa el que ve por encima de los demás para cuidar. Todo eso significa obispo. El que ve por encima de los demás para cuidar. Un obispo era alguien que se paraba en una piedra o en un lugar alto para observar y ver que todo estuviera en orden, que no hubiera peligro. Se empezó a utilizar en la Biblia para referirse a personas como Pablo, que iban a cuidar varias congregaciones. Por ejemplo, Juan vigilaba 7 congregaciones, entonces era obispo, ¿verdad? Porque él cuidaba, a ver qué está pasando aquí, a ver qué pasa acá, ¿verdad? Pablo manda a Timoteo a que vea qué está pasando en ciertas iglesias, es un obispo, ¿verdad? Eso significa obispo en aquella época. No, ese ya es invención, ¿okay? Lo interesante es que hoy un obispo es alguien que tiene autoridad sobre iglesias. Por ejemplo, hay denominaciones en las que hay un obispo, el obispo de Tampico. Entonces, aquí en Paz Divina, si estuviéramos en esa denominación, no podríamos tomar ninguna decisión sin consultar al obispo, ¿verdad? Es que yo quiero estudiar las cartas de Pablo y todo. Pues hay que pedirle permiso al obispo, ¿verdad? Y si yo empiezo a compartirles un estudio sin haberle pedido permiso al obispo y a algunos de ustedes le caigo mal, que sería algo muy raro, ¿verdad? Pero bueno, si a algunos de ustedes le caigo mal, ¿qué hacen? Van y me acusan con el obispo, oiga, señor obispo, ¿verdad? Y le besan el anillo, ¿verdad? Pues es que el pastor allá de Paz Divina está dando un estudio fuera de orden, y viene el obispo y me pone como, ¿verdad? Me dice, o te alineas o te sacamos del, ¿verdad? O sea, traen a otro pastor y a mí me sacan de la jugada, o me mandan a una misión más chiquita donde gane menos y todo, y no, pues yo necesito mi status quo y todo, entonces me alineo,
¿verdad? Si no, después de qué vivo, ¿verdad? Y esa es la realidad de muchas denominaciones que tienen obispo. Pero ese significado no es bíblico. El obispo no está para mandar sobre las iglesias, es más para cuidar. Pero un obispo técnicamente solamente podría ser obispo de las iglesias que formó, ¿no? Que por ejemplo me manden una carta de la iglesia que pastoreé en la ciudad de Puebla, ¿verdad? Oiga, hermano, fíjese que acá en Puebla está pasando esto, ¿qué nos aconseja? Sí tengo, entre comillas, autoridad, ¿verdad? Porque yo estuve ahí, porque yo ayudé a que creciera esa iglesia, entonces yo tengo autoridad para dar un consejo. Pues no puedo llegar y decir, a ver, ¿qué están haciendo aquí en Puebla? A ver, se me alinean y esto, el otro, y mándenme sus diezmos para allá, ¿verdad? Digo, ya que estoy ahí, ¿verdad? Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde fundé una congregación, bueno, no yo, pero Dios me puso a fundar, allí yo sí tendría cierta autoridad porque fui fundador, ¿verdad? Pero obviamente no ejerzo ninguna, digo, los que me ven por internet, no crean que ando ahí de, no, uno sale de una iglesia, se acabó. ¿Para qué? Para dejar al otro pastor que realice su labor sin problema. Muy bien. Hermana. Entonces, aquí no se está siguiendo el modelo bíblico, porque si en la Biblia hay obispos, lo normal sería que ya tú, por ejemplo, fueras obispo. Ajá. 25 años, Uh-huh. o cuando piensas ser obispo. Uh-huh. Bíblicamente solamente puedo ser obispo si yo hubiera fundado varias congregaciones y mantuviera la comunicación con esas congregaciones y los pastores que estuvieran en esas congregaciones hayan sido formados por mí. Durante muchos siglos, los pastores formaban a los futuros pastores, ¿verdad? O sea, si algunos de los 2 o 3 jóvenes, ¿verdad?, quieren ser pastores, estudiarían conmigo en mi casa y yo decidiría cuándo están listos para ser pastores y entonces mandaría, ahora sí, Gil, vete a tal lugar y empieza a trabajar, pero Gil siempre estaría bajo mi autoridad hasta que yo muera, ¿verdad? Ese era el obispado bíblico, ¿verdad? Hoy en día no, hoy mandamos a los muchachos al seminario y escuchan a varios predicadores y todo, entonces ya no se pierde esa calidad de obispo, ¿verdad? O sea, sí se podría ejercer el día de hoy, pero si hubiera un trabajo así, continuo, ¿verdad? Porque esa autoridad no la debo de imponer, esa autoridad ellos me la deben dar. Es decir, no, yo me quiero someter a lo que diga el hermano Javier, porque él ha sido mi pastor toda la vida, y él me puede decir qué hacer, o me puede aconsejar cómo cuidar estas ovejas que parecen, ¿verdad?, todo menos ovejas, ¿verdad? Pero esa autoridad son ellos las que la deben dar. O sea, yo no debo de imponerla. Yo puedo ser obispo, pero solo si otros quieren esa autoridad. Ajá. Sí, sí se aplica. Sí. 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 Bíblicamente, en ese sentido, sí. No lo había pensado, pero sí. Cada célula es como una congregación. En cada célula yo tengo autoridad, pues soy un obispo. Entonces, desde hoy, por favor. Cámbiale ahí en el boletín, ponle obispo, ¿verdad? Sí. Ah, sí, tengo mi anillo del seminario. Cuando me gradué del seminario, hice mi... Déjenme decirlo. Cuando salí del seminario te dan tu anillo de graduación, como en cualquier carrera que te dan tu anillo. Pero a mí no me gustaba el diseño del anillo, ¿verdad? Ya estoy invadiendo terrenos de los diseñadores, ¿verdad? Entonces yo hice mi propio diseño, hablé con el que, ya ven que siempre los que se han graduado de la universidad, que va uno ahí a ofrecerte anillos y que te ofrece los anillos. Yo le dije, oiga, ¿y no me puede hacer a mí un anillo diferente? Me dijo, pues sí se puede, obviamente, anímame y yo te hago el anillo, ¿verdad? Entonces yo diseñé mi propio anillo. Lo interesante, y pues aquí estuvo lo bonito, fue que el que hizo los anillos ofreció el diseño a otros. Y él me dijo, no, espérense, él me dijo, si consigo 10 personas que quieran tu diseño, no te cobro ni el diseño ni el anillo. Pues fueron como 20 y tantos los que quisieron mi. O sea, casi toda la generación quiso ese diseño.
No, pues Me dio 2 anillos. me dio 2, el de oro y el de plata. Y los 2 gratis. De a gratis por el diseño. ¿Sí les gustó el diseño? Y curiosamente es un diseño sencillo, es muy simple. Un día lo voy a traer. Pero ya saben. Sí, ya saben. Sí, sí, digo, pues si no, qué chiste, ¿verdad? Ahí tengo los 2, ¿verdad? No, no le vayas a poner obispo, ¿eh? Va a decir, Oscar, a mí me dijeron, así que ahí va. Hermana Ara. Sí. Es lo que me falta, hermano. Me faltan los guardaespaldas, ¿verdad? Sí. Sí tengo, lo que pasa es que pues no son secretos. Sí, servicio secreto, entonces. Sí, para pasar desapercibidos, sí. Sí, ahí está la Chave. Está la Chave, la primera. Pues está dormida, pero la primera. Hermana. ¿Por qué se dice que los ministerios fueron dados por Jesucristo y cuando se habla de dones, esos fueron dados por el Espíritu Santo? Yo pienso, pues me dicen, si es que ya son ministerios dados por Jesucristo, fue porque es cuando ya vino a esta tierra, instruyó y claro que fue por revelación del Padre, ¿no? Y luego por inspiración o como, porque Pablo escribe, ¿verdad? Y ahí pone también las características, cuáles son los ministerios. ¿Fue porque ya estaba Jesucristo o porque son dados por La única razón es retórica, es solamente para utilizar diferentes títulos, ¿ok? Todos los ministerios son dados por Jesús porque la iglesia es de Jesús. O sea, Él los da porque es su iglesia, ¿verdad? Jesús ve que aquí hace falta un ministerio para atender a los alcohólicos, entonces Dios va a dar un ministerio a una persona que atiende a alcohólicos, porque es su iglesia, ¿verdad? Ahora, para ejercer ese ministerio se necesitan dones, ¿verdad? Los dones son dados por Dios en su función como espíritu, ¿verdad? Pero decir espíritu, Jesús lo mismo. O sea, si usted dice yo tengo el don de predicar que me dio Jesús, es perfectamente correcto, ¿verdad? Y si alguien la corrige, le dice, no, es que los dones fueron dados por el Espíritu. ¿Y el Espíritu quién es? Pues es Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús, pues es el mismo, ¿verdad? Entonces nada más es cuestión de retórica. No es porque haya una separación o distinción. Así es. Así es. Los evangélicos, los cristianos en general, tendemos a separar, esto es de Jesús, esto es del Espíritu, esto es del Padre. Cuando un musulmán o un budista nos oye, ¿qué dicen? Estos tienen 3 dioses. O sea, lean críticas de esa, ahora que hay Google, que pueden ver esa diferencia, ¿verdad? Para musulmanes, budistas, incluso judíos, ellos dicen, ¿los cristianos tienen 3 dioses? No, o sea, búsquenle, ¿por qué? Porque tenemos esa tendencia de separar. En realidad es la misma persona, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? No hay problema. Nomás es cuestión de retórica, ¿verdad? ¿Había? Sí, hermano. Así es. Exactamente. Exactamente. Es como lo que preguntó ahorita Edgar. ¿Qué pasa cuando yo comparto el mensaje con alguien? Ah, pues eso es evangelizar. Pero técnicamente Jesús no dio títulos, no dio estructuras. Es más, déjenme decirlo para nuestros hermanos de internet. Jesús nunca fundó una religión. Nunca. Él no fundó una religión y mira, tú vas a estar acá arriba y luego le hacemos el organigrama y así, ¿verdad? Y tú vas a ser líder y tú mandas y a ti te besan el anillo y todo. No, Jesús solamente dijo, vayan por el mundo, anúncienle al mundo el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que nuestros pecados han sido perdonados, eso es todo.
Ahora, ya que anunciamos el mensaje, ¿qué va a pasar? Pues se van a formar comunidades. Pero la idea de Jesús era comunidades fraternas, como nuestros grupos de discipulado. No iglesias, estructuras. Esta idea de estructurar es nuestra, es humana, ¿verdad? Bueno, ¿quién es mayor, el pastor o el misionero? ¿El evangelista o el obispo? Esas preguntas son nuestras, no están en la mente de Dios, ¿verdad? Yo fui evangelista porque predicaba en Chapultepec. Fui misionero porque Dios me mandó, yo no quería ir, pero fui, ¿verdad?, a formar una nueva congregación, ¿verdad? Soy pastor, ¿por qué? Porque estoy dándoles el alimento espiritual. Soy predicador, ¿por qué? Porque comunico la palabra. Ay, ¿cuántos ministerios tiene? Pues es nomás el mismo, ¿verdad? Ir y anunciar el mensaje, ¿verdad? Pero si convierto el título en una función que me da autoridad, eso ya es humano y es contrario al plan de Dios. De hecho, Jesús, ¿qué dijo? Entre ustedes no debe de haber superiores ni nada de esto. Ustedes todos igualitos, véanse como hermanos, ¿verdad? Efectivamente, la idea de iglesia estructurada es humana. Jesús nunca tuvo en mente esa idea, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a Timoteo que acerca de los obispos y todo, no está pensando en un título honorario, más bien está pensando en una responsabilidad. Es más, ahí sí no me acuerdo quién lo dijo, pero ustedes me pueden ayudar. No me acuerdo quién dijo que no se hagan mucho, no os hagáis, bueno, así dice, ¿verdad? No se hagan muchos maestros entre ustedes. Me llama la atención porque por lo menos en la denominación de donde yo vengo, nos encanta convertir a la gente en maestros, ¿verdad? A ver, hermanos, el próximo año necesitamos maestros. Hermano, usted va a ser maestro de adultos porque vemos que pregunta mucho, o sea que sabe mucho. O sea, pregunto porque quiero saber, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Que llegas a una iglesia evangélica, ¿verdad? Y empiezas a preguntar y vamos a nombrar a la hermana que sea maestra. O sea, ¿yo por qué? Es que vemos que tiene mucho interés en la Biblia. O sea, nombramos a la gente o, ¿verdad? Vamos a pedirle al hermano que sea ministro de jóvenes. ¿Por qué? Porque el hermano gana mucho. Entonces le damos un cargo, ¿verdad? Y pues ya entra al aro, ¿verdad? Así reparten los cargos. Y de repente en la iglesia tenemos 20 maestros, 3 predicadores, 2 misioneros, un pastor, ¿verdad? Y sentimos que somos una iglesia, uy, porque tiene muchos ministerios. Sí, primero te cuesta trabajo convencer a los hermanos que tienen autoridad. Hermano, usted es maestro, usted tiene autoridad, usted enseña. Ya que se la creyó, ¿qué va a decir? Ah, pues yo también quiero predicar. Algunos de ustedes han estado en iglesias así, de que un domingo predica un pastor, otro domingo predica otro, luego el otro hermano dice, ay, ¿yo por qué no? No, pues también pasa el hermano, y total que es un desfile ahí de, ¿verdad? Bueno, este hermano, que no me acuerdo si es Juan, creo que no es Pablo, o Santiago. Gracias, Santiago 3.1, gracias, hermano. Ya ven que son muy buenos para... Santiago 3.1, no se hagan muchos maestros. ¿Por qué? Porque ser maestro no es un privilegio. Ahorita entiéndanme en esto. No es un puesto de dignidad o de autoridad. Ser maestro es una tremenda responsabilidad. Es la responsabilidad de enseñar lo que Dios dice. Porque si estás enseñando mal, la gente lo va a entender mal. ¿Se acuerdan lo que va a pasar con los pastores y maestros cuando lleguemos al cielo? A dar cuenta, a ver, el pastor de paz divina, pásale. No, ese sí le va a ir, pero sí como... Es nomás que les enseñabas. Y ustedes bien contentos con su gorrito y su pastel celebrando las bodas del Cordero. Ser maestro implica que tengo la responsabilidad de decir lo que Dios dice. ¿Estás seguro que lo que estás diciendo es palabra de Dios? Segundo, el maestro tiene la responsabilidad de comunicar el mensaje con claridad. Entonces debería de ser algo para lo cual tú, hermano, ¿quiere usted dar clases? No, hermano, ¿cómo cree?
quiero seguir aprendiendo, hasta que sea Dios quien te empuje. Tiene que ser Dios el que te empuje a predicar y digas, pues yo ni quería predicar, pero pues me está empujando Dios a predicar. Y debes de hacerlo con temblor de, híjoles, y si la estoy regando y si estoy mal, no, tengo que ir a estudiar más, ¿no? No como algunos pastores, ay, ahí les doy cualquier cosa el domingo, ahí, ¿verdad? Esa es una tremenda responsabilidad. Obviamente tenemos una autoridad, pero esa autoridad está basada en la palabra, no en sus vidas, ¿no? De que yo soy el pastor, así que está prohibido tomar Pepsi en esta iglesia. No, pues si alguien quiere tomar Pepsi, pues Dios lo ampare, ¿verdad? Pues, pero ese es el punto, mi autoridad es en la Biblia, no en sus vidas diarias, ¿verdad? Que a los pastores nos encanta meternos en la vida de las ovejas y, no, respétenme, soy el pastor y todos derechito y todos con playeras de Mickey Mouse y todos, a ver, pues no, esa es la idea. ¿Había otra mano levantada? Hermano Leandro. Sí, ¿cómo debemos de interpretar este pasaje de Efesios 4, 8 y 12, que dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ok, es lo que le decía a la hermana Hilda, que es Jesús el que hace los nombramientos, pero estos nombramientos no pretenden crear una estructura jerárquica, sino más bien una misión, ¿verdad? Si al hermano Edgar le encanta irse a las escolleras y andar predicando el evangelio y repartiendo folletos, quiere decir que Jesús lo ha instituido como evangelista, ¿verdad? Si al hermano Carlos, ¿verdad?, le da muchas ganas de ir a visitar congregaciones que no tienen pastor y quiere predicarles, ¿verdad?, que no tienen pastor y ayudar a las iglesias, tiene un apostolado, ¿verdad? Y si yo estoy preocupado por darles el alimento espiritual y todo, es porque Dios me dio esa autoridad, ese cargo de maestro, ¿verdad? Es Jesús el que los da. Ahora, aquí también hay algo muy importante, es Jesús el que lo hace, ¿okay? Yo no puedo decir, ¿verdad? A ver, tú vas a ser misionero. No, el pastor, imagínense, ¿verdad? Que ustedes me pregunten, oiga, ¿usted por qué es pastor? Ah, porque en mi iglesia mi pastor un día me dijo que yo era pastor y vengo representando a la iglesia fulanita de la Ciudad de México, a la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí me tocó oír predicadores así, decir, yo vengo de parte de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, y era así como que autoridad, ay, viene de la grande, ¿verdad? ¿Qué decía Pablo? Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y no humano, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar convencido de que ese llamado viene de Dios y no de una iglesia. A eso así se puede interpretar. ¿Sí contesto la pregunta? ¿Sí? Entonces, la iglesia no debe nombrar a alguien. La iglesia los reconoce, ¿verdad? Son instituidos por Jesús. Si siguen o no siguen, es porque Jesús así lo decidió, no nosotros. Ya se verán el fruto, ¿no? El fruto del Espíritu o las acciones o las actividades, la manifestación de ellos hacia algún ministerio, ¿verdad? Como usted dice, se valora, no, pues él es evangelista, bueno, ya Sí, podría decir, así es. mientras, ¿no? Jaque mate, ya me mató. Efectivamente, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es muy interesante que en las cartas de Pablo y de Juan, cuando se habla de los falsos maestros, lo que pide que vean es su forma de vivir. Sí, ¿por qué? Porque a lo mejor yo no puedo rebatirle lo que me dice, no tengo esa capacidad o esos niveles de filosofía, pero simplemente por sus frutos. Su fruto de vida es testimonio de si es o no es. Pablo les dice, a Pablo siempre le estuvieron criticando lo de ser apóstol. A Pablo le decían, tú no eres apóstol, tú no anduviste con Jesús, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Pablo le escribe, no sé si a los corintios, a uno de ellos les escribe y les dice que la prueba de su apostolado son ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cómo pruebo yo
que fui enviado por Dios. Aquí están ustedes. Si yo me paro a predicar, ¿verdad? O formo célula. A ver, el pastor Javier está haciendo células, yo también voy a hacer mi célula en mi casa, voy a invitar a mis vecinos, voy a empezar a predicar. Y después de un año, pues ya nadie viene. ¿Qué demostré? Que no fui llamado por Dios, ¿verdad? Entonces, cuando pasan los años y la gente sigue con esa persona, esas personas son el fruto. Ahí está, ¿verdad? Si alguien me pregunta, que sí lo pueden, ya estoy dando ideas en internet, si alguien ve, bueno, ¿y a usted quién lo ordenó al ministerio a todo esto? No, pues nadie. Nadie. Sí, fui al seminario y todo, pero ¿qué denominación le dio el nombramiento de pastor? Nadie. Nadie. Entonces, ¿qué hace usted predicando? Pues díganle a ellos. Ustedes, ahora sí me refiero a ustedes, los miembros de Paz Divina que están ahorita aquí sentados con una cara de felicidad, ustedes son la prueba de mi pastorado. Ustedes, así como dice Pablo, ustedes son el fruto. Es más, Pablo dice, ustedes son la gloria, el gozo mío. Pablo dice, ustedes son mi gozo. Y hasta Pablo se atreve a decir, ustedes son la ofrenda que yo entrego a Dios. Aquí está, Señor. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, el fruto demuestra si eso no es. Solo el tiempo nos dirá quién era pastor, quién era misionero, si era o no era. Pastor, pero ¿verdad que eso no nos debe de limitar en relación a, no, pues yo no quiero, o yo quiero una célula en mi casa para ver si yo puedo dar clase o puedo, ¿verdad?, que aprendan. O bien, bueno, me voy al hospital a decir palabra y a predicar, ¿verdad? Eso no nos debe de limitar porque es como ejercitarnos para ver en dónde encajamos. Es como los niños en los deportes, en materias así. Yo creo que eso pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Bueno, ok, no es lo mío, me retiro o yo me estoy diciendo no. Claro. Busco por otro lado, porque vimos unos temas, que era el color del ministerio, usted no lo dio, y a eso se refería, como que nos da usted el estudio, la idea de que podíamos probar aquí, y no, ok, podíamos probar allá, hasta que Dios nos ubicaba o nos promovía Así es. a donde nosotros era nuestro lugar. Así es. Lo vimos esta semana en el discipulado. Nosotros debemos hacer lo que creemos que hay que hacer y no debemos pedirle permiso a nadie ni ser limitados por nadie, ¿verdad? Si no hay fruto, pues es que no era de Dios, punto. Hermana Edith. Así es, así es. Si es por nombramiento nos vamos a equivocar porque vamos a nombrar a la persona equivocada. Si dejamos que cada uno busque, explore, cada uno va a descubrir para qué lo llamó Dios. Hermano Carlos. ¿El ordenamiento de un pastor por una iglesia es bíblico o no es bíblico? No, no es bíblico. No, no es bíblico. Lo más cercano que tenemos a eso es la instrucción de Pablo a Timoteo.
que le dice, no impongas las manos con ligereza. ¿Okay? ¿A qué se refiere Pablo? Pablo estuvo en un lugar, se me olvida qué lugar es, no lo quiero mencionar porque me puedo equivocar, pero en las cartas en la primera carta a Timoteo dice en qué lugar lo está mandando, para que lo busquen, ¿verdad? Entonces Pablo le dice, mira, yo estuve ahí, en ese lugar, yo fundé congregaciones, ya me fui, ¿verdad? Y Pablo lo que hacía, para que se den una idea, Pablo tenía un equipo, Pablo no viajaba solo, regularmente lo acompañaba Lucas, Timoteo, Tito y otro grupo de personas, era un equipo. Entonces voy a contextualizarlo aquí en el país para que sea más fácil entenderlo. Pablo llegaba aquí a Tampico con su equipo de trabajo, ¿verdad? Se ponían a trabajar, predicaban, formaban células, porque él no fundaba iglesias así de poner el templecito con su techo de 2 aguas y su campanita y todo, no. Él fundaba congregaciones en las casas, células. Ponía células en Tampico, en Madero, en Altamira, esas eran sus iglesias, ¿verdad? Y dejaba a Tito, ¿verdad? Ahora sí, vámonos. Y se iba a San Luis, ¿verdad? Llegaba a San Luis con su equipo, ¿verdad? Se ponía a trabajar, ¿verdad? A fundar congregaciones y llegaba a Tito, ¿verdad? ¿Cómo te fue allá en Tampico? No, pues muy bien, ya dejé ahí las iglesias y organicé pastores y todo muy bien. Pues vamos a seguirle. Se quedaban ahí trabajando en San Luis y se iban a Monterrey, ¿verdad? Pero dejaba a Timoteo en San Luis, ¿verdad? Y se va con su equipo a Monterrey. Estando en Monterrey, Pablo le escribe a Timoteo, oye Timoteo, necesito que vayas a Tampico y nombres pastores, porque los pastores que se nombraron, pues ya se van las ofrendas y quién sabe dónde andan y todo, ¿verdad? Entonces, ve a ver cómo están los asuntos. Pero Pablo le dice a Timoteo, pero cuando nombres pastores, no lo hagas con ligereza, o sea, no al primero que te encuentres, ¿verdad? Entonces Timoteo viajaba de San Luis a Tampico con una carta. Timoteo llegaba aquí a Tampico, todo el mundo conocía a Timoteo, es del equipo de Pablo, del apóstol Pablo, a unas congregaciones formadas por Pablo, o sea, era gente que Timoteo conoció, y llegaba aquí a la célula, díganme un día, martes, llegaba a la célula del martes, a ver, ¿qué relajo traen ustedes? ¿No? Sí, solitos se mataron, ¿verdad? Llega la célula del martes, a ver ustedes qué relajo traen, ¿qué pasó con el pastor? No, pues es que el pastor se fue y ya no está aquí, ¿verdad? Y entonces Timoteo decía, muy bien, a ver, vamos a organizarnos, necesitamos un pastor, ¿verdad? Pero Timoteo trae una instrucción muy clara de Pablo, no impongas las manos con ligereza, ¿no? No es que a mí me cae bien Gil y lo voy a nombrar pastor y todo, y Pablo dice, no, fíjate bien, tienen que tener ciertas características. Y Pablo le da a Timoteo características que debe tener el pastor. No las voy a mencionar porque la mitad no las cumple y la otra mitad está en duda, entonces olvídenlo. Por eso nunca hemos leído las cartas pastorales, porque oiga pastor, pero bueno, ya los dejé con la inquietud. Hoy en la tarde ya sé qué van a hacer. Leer las cartas de Timoteo, a ver. ¿Verdad? Esa es, aclaro, la opinión de Pablo acerca de cómo debe ser el pastor. Entonces Timoteo, con la lista que le dio Pablo, a ver, ¿quién cumple con las características? No, pues el hermano, ¿verdad? Entonces el hermano Manuel, él va a ser el pastor, y entonces, delante de toda la congregación, o sea, la célula del martes, ¿verdad? Timoteo llamaba al hermano Manuel y oraba por él. Al orar, tenía que poner las manos en la cabeza. Ahora, obviamente, por cuestión de estaturas, hermano, arrodíllate, por favor, para que pueda poner las manos en tu cabeza. Ese acto de poner las manos era un acto oficial. En ese momento, el hermano Manuel se convertía en pastor de la iglesia única y verdadera de los martes, ¿verdad? Del evangelio verdadero, ¿verdad? Ok. Y del sano relajo, ¿verdad? Y ya se convertía en pastor. Entonces fue ordenado o nombrado por Timoteo, que viene representando a Pablo. Entonces allí sí podríamos decir, Pablo nombró al pastor de esa iglesia, sí,
Pero ¿quién fundó esa congregación? Pablo. Entonces Pablo tiene esa autoridad. Es más, Pablo le dice a Timoteo, cuando acabes de nombrar pastores en Tampico, te regresas a San Luis a ver cómo van las cosas y luego nos vemos en Monterrey, ahí me alcanzas en Monterrey. Así funcionaba Pablo con sus iglesias. O sea, él se adelantaba, dejaba a uno de su equipo, luego mandaba a otro a ver cómo iba. Pablo era un obispo, porque él cuidaba sus congregaciones. Juan seguía otro modelo diferente, pero eso es lo más cercano que tenemos a una ordenación. Pero fíjense, no era el grupo del martes el que nombraba a su pastor, no, era el fundador. Pablo era el que decía, este va a ser el pastor. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ahí sí, ¿verdad? Entonces el concepto bíblico de que la iglesia, ¿verdad? Ahora, déjenme decir que era una ordenación, por lo menos en los bautistas. La ordenación al ministerio significaba que un pastor se ponía aquí al frente y la iglesia invitaba a otros pastores de la región, el pastor de la PIB de Madero, de la PIB de Tampico, de la PIB de Altamira. Aquí ponían a los pastores en una mesa, les ponían un refresquito, ¿verdad? Y todo. Y estos pastores empezaban a preguntarle al nuevo pastor, como el examen, bueno, nunca he hecho un examen profesional, pero como el examen profesional, no sé si así se haga, sí, de que una persona, el que va, el aspirante o suspirante, ¿verdad? Y aquí hay unos profesores amargados, ¿verdad? Haciéndole preguntas, ¿verdad? A ver, ¿cómo extirparías un tumor del centro del cerebro? Pues con cuidado, porque si no lo... Entonces, le hacían preguntas. Yo fui a varias ordenaciones de pastores, pobrecitos, ¿verdad? Porque les hacían preguntas de todo, ¿verdad? Díganos los nombres de los 12 profetas menores. Díganos los nombres de los hijos de Jacob. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Ah, no, esa está fácil, ¿verdad? Somos bautistas, no se pierde, ¿verdad? Y así, había todo ese cuestionamiento y regularmente ese examen duraba de 2 a 3 horas. No sé si a ustedes les tocaron menos o más. Los que yo fui eran de 2 a 3 horas. Hasta que el grupo, ¿verdad?, decía, regularmente le dejaban al pastor más grande de edad, que él decía, hermanos, nosotros recomendamos que este hermano sea reconocido como pastor. Ya demostró que sí sabe de la Biblia. Y todos se quedaban callados. Entonces ya un hermano de la congregación se paraba y decía, yo propongo que aceptemos al hermano Javier como pastor. Y ya se levantaba otro, yo secundo. Entonces ya, votos a favor, votos en contra. Y si ganaban los votos a favor, lo nombraban pastor. Y entonces sí, los pastores ponían las manos sobre de él, oraban y decían, ya está ordenado. ¿Qué querían decir? Que los pastores, ellos representaban a toda la denominación. La denominación reconoce a este pastor, a este predicador como un pastor, ¿verdad? Esa era la ordenación, pero no es bíblico. No es bíblico. Siguiendo el modelo de Pablo, ¿qué diría Pablo? A mí me nombró Dios, punto. Qué chistoso, ¿verdad? Porque Pablo decía, a mí me nombró Dios, pero él nombraba a sus pastores. ¿Pero por qué lo hacía? Porque él cuidaba que en sus congregaciones que él formó hubiera orden. Si Dios me diera un ministerio, no lo estoy pidiendo, ¿verdad? Si Dios me diera un ministerio de ir a otras ciudades, entonces tendría que dejar gente encargada en las células, porque ya no podría estar. ¿Y qué voy a decir? Ah, pues ahí hagan lo que quieran. Los que me conocen, ¿qué dirán? No, él se va a preocupar de dejar a alguien que, mira, aquí están los boletines, ya Oscar los está publicando, ahí están los boletines, apéguense a lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, respondiendo a la pregunta, no es bíblica la ordenación, ¿verdad? Fue un invento de las denominaciones que tenía un buen propósito, no permitir que cualquiera se convirtiera en predicador, pero era la congregación la que tomaba la decisión final. El problema o la situación es que en aquella época el pastor ordenado por la iglesia se quedaba en esa iglesia toda la vida. En los años 70 y 80 los pastores empezaron a cambiar de iglesia y pues luego sí ya uno no sabía, oye, ¿y este es ordenado? No, pues lo veo medio desordenado, ¿verdad?
se vuelve un desorden, porque si la iglesia ha ordenado a ese pastor, aquí se debe quedar. Técnicamente, si se va a otra iglesia, pues esa otra iglesia sabrá si lo reconoce o no, ¿verdad? Sí contesté su pregunta, hermano. Muy bien. Un comentario. En el caso de los títulos de la iglesia también, en el caso de la iglesia católica, era que más de los personajes bíblicos, empezando con María Magdalena, que el Papa Gregorio fue el que, en realidad, fue el que le dio su título, ¿sí? De prostituta, y fue como que le quitó el protagonismo que tenía ella en ciertas iglesias, o cierta influencia, que eran contrarias a la corriente de ellos. Que perjudicó la imagen de ella, ¿no? Que hasta ahora, hasta la fecha, apenas está sabiendo que fue Apenitas. este problema, y ahora sí el problema es quitar el título. Así es. Hasta el siglo XXI se está empezando a reconocer que había una posición única de María Magdalena y que obviamente ella fue hecha a un lado por un machismo, el machismo de los líderes, ¿verdad? Así es. Hermana Ara. Jesús entonces, ya viendo lo que, digamos, viene siendo el maestro de maestros, porque así lo llamaron los discípulos, Sí, por las enseñanzas que nos dio. así es. Amor, entonces, Así es. Y de hecho Jesús dijo, y esto no nos gusta a los pastores, ¿verdad? Jesús dijo, a nadie llaméis maestro, un solo maestro tenemos, ¿verdad? Que por atención, se me fue la palabra, ¿verdad? Por amabilidad le digamos pastor al hermano Javier, pues es otra cosa, pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor, así dijo Jesús. O sea, aquí no hay más pastor que Jesús. Es más, Jesús dijo, a nadie llaméis Padre, sino a Dios, ¿verdad? O sea, no puedes decirle que una persona es el Papa, no, el Papa es Dios, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Jesús? No usen títulos entre ustedes. Si el título es simplemente para preservar un orden, está bien. Pero si el título se convierte en una jerarquía, ya estamos mal, ¿verdad? Somos iguales. La distinción es que Dios me dio, Jesús me dio un ministerio y yo tengo que cumplirle a Dios. Y el ministerio es darles la palabra, ¿verdad? Pero de eso a la autoridad, pues no, el maestro es Jesús. Si tú aprendiste algo hoy, es porque el Espíritu Santo te dio ese entendimiento, ¿verdad? Muy bien, hermana Lucy. Cuando Jesús llamó a Pablo, ¿hubo testigos? Pues sí hubo personas que estaban con Pablo cuando vio la luz y todo, pero nadie supo lo que pasó. Dice la Biblia que nadie escuchó, solo vieron la luz, solo Pablo, ¿verdad? Entonces técnicamente sí hubo testigos, pero no supieron ni qué pasó. Entonces Pablo no tuvo ningún testigo presencial para decir, miren, él da testimonio de que sí oí una voz y fui llamado. No tenía ningún testigo. Por eso es que en la iglesia que se estaba formando en Jerusalén, con los apóstoles, Pablo fue menospreciado. De hecho, Pablo terminó en Antioquía. Y allí fue llamado por el Espíritu para ser misionero, pero pasaron como 10 años. Y toda su vida, Pablo luchó con eso. De que siempre hubo gente que le dijo, ¿y tú por qué te llamas apóstol? ¿A ti quién te llamó? ¿Verdad? Como dice la hermana Hilda, el fruto de su vida, su testimonio personal y las iglesias que formó, pues son el testimonio de que sí era apóstol, pero no hay testigos. No hay testigos de quién lo llamó. Tampoco hay testigos de quién me llamó al ministerio, ¿verdad? Igual, ¿no? Cualquiera de ustedes puede decir, no, pues ¿sabes que a mí Dios me llamó? ¿Y quién lo puede negar? Nadie, ¿no? Nadie puede ni afirmarlo ni negarlo. Entonces, ¿cómo vamos a saber si eso no es? Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Fíjate cómo vive, no cómo habla, porque nos puede hipnotizar con su voz, es que habla tan bonito. No, su vida, ¿cómo es su vida? ¿Qué hace? ¿Ok? ¿Refleja amor? Porque Jesús es amor. Refleja amor, entonces pues, vamos a darle un chance, ¿no? Tiene un genio de los 1000 demonios y todo, no, ¿sabes qué? ¿No? Porque hay predicadores que hasta nos
¿verdad? Hermanos, disculpen mi carácter, pero es que yo, el celo de la casa de Jehová, no puedo soportar esto. Y te quedas, ¡ay! Y antes los admirábamos, ¿a poco no? No, es que el pastor de nuestra iglesia grita y se enoja, y se pone furioso, y bueno, hasta paros cardíacos les daban a los pobres, ¿no? Por el celo de Jehová. Empieza a estudiar la Biblia, no, ¿qué diría Jesús? ¡Ey, tranquilo! Son mis ovejas, tranquilo. Pero Señor, mira nomás estas ovejas, sí, pero son mías, ¿verdad? Bueno, barbacoa quieren hacer. Yo una vez aprendí que cuando Constantino quiso organizar todas las iglesias y todo, juntó a todos, y entonces ahí fue donde empezaron a hacer nombramientos ya por orden, porque los romanos esos tenían esa secuencia de gobernadores y todo. Y yo creo que fue ahí donde se inició. No. El ordenar y nombrar y hacer por orden. Sí. No, no creas. Puedes estar absolutamente seguro que sí. Exactamente el mismo modelo que tenía el Imperio Romano lo aplicaron a la iglesia. Ni siquiera lo crean, ni siquiera lo sospechen. Es una verdad perfectamente comprobable. Constantino les dijo a los cristianos, organícense como está organizado mi imperio. ¿Por qué? Control, era control. O sea, yo sé cómo está organizado en mis gobernantes de provincias, de ciudades. Bueno, quiero igual, la Iglesia Católica, igualita. ¿Para qué? Para que sea el mismo, para que haya secuencia, ¿verdad? Y obviamente para tener un control, porque lo primero que se dio Constantino es, bueno, aquí cada quien jala por su lado. Sí, y está escrito que Constantino dijo, oigan, aquí cada congregación tiene su pastor y cada quien no tiene más autoridad que la Biblia y que su pastor y que... No, a mí ordenaditos, por favor. Recuerden, el Imperio Romano se estaba desmoronando. Constantino buscaba algo que le diera unidad. Uno de sus consejeros le dijo, ¿sabe qué es constante en todo el imperio? Que lo hay en todas las ciudades, desde la más grande hasta la más chiquita. ¿Qué? Cristianos. ¿En serio? Está registrado en la historia. Alguien le dijo a Constantino, en cada aldea, pueblo y ciudad del Imperio Romano hay por lo menos una congregación cristiana. Y además son cristianos modelo, pagan impuestos, se portan bien, están casados con una sola mujer, o sea, están bien, y además dicen que hay que respetar a las autoridades. Se quedó Constantino, no me digas, pues ahí está la clave, así unimos al imperio. Muy bien. Sí. Otra duda, entonces, lo que dijeron de que nombró, puso las manos en bíblicos, está escrito, y muchas iglesias de ahí lo agarran para aplicarlo. Pero digo, en el contexto ahí, al nombrarlo, ¿qué responsabilidades, acciones tenía que hacer ese pastor nombrado? Pero era básicamente porque Pablo así lo mandó, o sea, había una autoridad más arriba. Ajá, pero al nombrarlo, ¿qué acciones tenía que hacer esa persona? Esa persona se convertía en el pastor de esa congregación. ¿Y qué hacía un pastor en ese contexto? Enseñar. Solo enseñar. Nada de Sí. cobrar, Nada de que ordenar a la gente. No. Solo explicar. Básicamente enseñar, porque la congregación era como las células. Es un grupo de personas que se reúnen en una casa. Entonces queremos que alguien nos enseñe la palabra y queremos que esa persona tenga autorización. Esa autorización viene de haber impuesto las manos. Eso es lo único que hacía. O sea, esa persona llegaba y enseñaba la palabra. Nada más. Punto. ¿Verdad? Aquí lo que se buscaba es que lo que enseñara fuera igual a lo que Pablo estaba diciendo. Nada más. Así es. Muy bien. ¿Había otra mano levantada? Ok. Sí. Porque aclarando, Pablo nunca vio a Jesús físicamente, se le apareció cuando lo golpearon del caballo. En el libro de Hechos nunca se menciona que Pablo viera a Jesús. Sin embargo, Pablo en su testimonio dice que vio a Jesús en esa visión. Ahora, históricamente, cuando uno, ¿cómo se llama? Cuando juntas dos cosas, ¿las ves juntas? Bueno, comparando o atando cabos, cuando sumamos las fechas de cuando estudió Pablo en Jerusalén y todo con Gamaliel, resulta que Pablo estuvo en Jerusalén en la época en la que juzgaron a Jesús. Entonces es muy probable que Pablo vio con sus ojos a Jesús. Tal vez no habló con él, pero tal vez cuando estaban juzgando a Jesús en un rinconcito,
Pablo estaba con un montón de papiros, de rollos, ¿verdad? Diciendo, no, si esto está mal y todo. Es más, hasta pudo haber participado en su juicio. Entonces, yo diría que sí, que Pablo sí vio a Jesús, sí lo conoció, ¿verdad? Y probablemente hasta lo escuchó. Porque como Pablo estaba en la élite de los fariseos, seguramente a él le decían, oye, ponte a escuchar lo que dice Pablo lo que dice Jesús, para poderlo cachar en algún error. Entonces, probablemente Pablo incluso escuchó las enseñanzas de Jesús y por eso después puede predicar con tanta elocuencia. Exactamente, que hasta cierto punto le da cierta ventaja, porque él escuchaba a Jesús, pero desde el otro bando. Lo escuchaba como alguien que lo critica. No, entonces, no, ¿qué está diciendo Jesús? Eso no es cierto. A ver, y empezaba a buscar y, sí está, ¿verdad? A ver, otra cosa. No, eso no puede ser, está loco, a ver. Ay, sí, cierto, sí está. Yo creo que ahí vino todo su desarrollo de pensamiento que hace Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo dice, a mí nadie me lo contó, Dios me lo reveló. Sí hay un testimonio de Pablo donde él dice, a mí nadie me instruyó, ni Pedro, ni Juan, ni nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere dar a entender, ¿verdad?, que fue instruido directamente por Dios. Muy bien. ¿Qué nombre tenía Pablo? Saulo. Saulo. El mismo. Bueno, no el mismo, pero es el mismo nombre. Sí. Saulo es Saúl. Es el mismo nombre. No más que en nuestras Biblias, en español, al primer rey de Israel le ponemos Saúl y a Pablo le ponemos Saulo para que no se confunda algún nuevo creyente que diga, ay, el que persiguió a David después se volvió cristiano. Pero es el mismo nombre, es el mismo, o sea, a Pablo lo llamaron en honor al primer rey. Sí, no, pues qué honor, ¿verdad? Sí, llevo el nombre del primer rey que Dios lo desestimó y murió suicidado y todo. Sí. Entendí con lo que has enseñado que por los frutos y eso, Pablo hizo más que los 12 apóstoles. Sí, es cierto, es cierto. Pablo lo dice, yo he trabajado más que todos los demás. ¿Pero realmente sí fue? Sí, sí. Más congregación. Bueno, no lo podría asegurar, porque el libro de los Hechos nos muestran los hechos de Pablo. Entonces no es se me están yendo las palabras, no sé por qué. ¿Cómo se llama cuando algo imparcial? El libro de Hechos no es imparcial. El libro de Hechos fue escrito ¿por quién? Por Lucas. ¿Y quién era Lucas? Del equipo de Pablo. Entonces escribe lo que Pablo hizo, pero no te dice lo que hizo Pedro, Juan, nadie de ellos. Entonces, desde la perspectiva de Hechos, sí parece que Pablo hizo más que los demás, pero porque no conocemos la otra parte de la historia. No tenemos a un discípulo de Pedro escribiendo, no, Pedro fue, vino, hizo esto, el otro. Entonces, nos faltan esas historias. Tenemos una historia truncada y medio trucada, ¿no? Porque pone a Pablo como el principal. Yo pienso, mi opinión personal es que Pedro, Juan, sí debieron de haber hecho más de lo que dice ahí en el Nuevo Testamento. Yo creo que me queda cualidad que comentaste que los apóstoles quedaron ahí en Jerusalén 2 años, donde Pablo se agarró. Sí, eso sí. Pero ya después lo sacaron. Sí. Aparentemente se fueron fuera del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque como Pablo estaba predicando en el Imperio Romano, como que ahí lo dejaron. Algo muy interesante, fuera del Imperio Romano, hacia Asia, se hablaba arameo. ¿Y qué idioma hablaban los apóstoles? Arameo. Ahí tenemos una cuestión muy interesante. Si Pedro quería compartir el Evangelio en Atenas, tenía que hablar en griego. Y es como si a mí me mandaran a Washington a predicar, que me pasa como a Jonás, ¿verdad? Jalo para Argentina, ¿verdad? Pero si me mandan a Washington, tendría que hablarles en inglés, porque los gringos sí hablan español, pero se hacen los que no nos entienden. Se hacen los que no, a mí no entender, sí me entiendes, como que no. Entonces, me va a costar más trabajo, y eso sí, es una realidad. A mí me costaría mucho trabajo predicar, ya me estoy cerrando puertas, ¿verdad? A mí me costaría mucho trabajo predicar en Estados Unidos. No solamente porque tendría que hablarles en inglés,
sino porque además hay aspectos culturales que yo no entiendo. O sea, les cuento mis chistes y se van a quedar, ¿qué dijo? Ay, que no entienden estos, ¿verdad? O sea, tengo que adaptarme a su cultura, ¿verdad? En cambio, si me voy a predicar dentro de mi país, de mi idioma, de mi cultura, pues todo el mundo me entiende y me muevo como pez en el agua. Aún así yo les he platicado que cuando me fui a Puebla, que estaba a 2 horas de la Ciudad de México, palabras completamente diferentes, significados diferentes, y me sentía misionero en mundos extranjeros, ¿verdad? Pero bueno, parece que los apóstoles, Pedro y todos los demás, prefirieron irse fuera del Imperio Romano, donde se hablaba el mismo idioma que ellos hablaban, y donde era la misma cultura, o sea, se sentían más a gusto. O sea, no fue por otra cosa, les convenía. Por eso la Peshitá. La Peshitá es la traducción de la Biblia al arameo, el idioma que hablaba Jesús, que hablaban los apóstoles. Pero no solo eso, era el idioma que se hablaba en Medio Oriente, Irak, Irán, Pakistán, Afganistán, la India. En la India se hablaban muchos dialectos, pero el arameo era el idioma oficial. Todo lo que es Asia hasta Vietnam, comunidades de China en la parte del oeste y lo que es la parte sur de Rusia, todos estos de Kazajistán y todos esos hablaban arameo. O sea, era un área mucho más grande que el mismo Imperio Romano. Fíjense, en la época de Pablo había más gente hablando arameo que hablando griego. Entonces, cuando los apóstoles se van hacia allá, pues era mejor para ellos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a lo mejor se hicieron mucho más de lo que creemos, ¿verdad? Porque sí hay pruebas arqueológicas de comunidades cristianas en el oeste de China en el siglo II y siglo III. Hay pruebas. O sea, el Evangelio llegó hasta China y usaban la Peshitá. En el siglo III, en el siglo IV, había comunidades en China que usaban la Peshitá. Qué interesante. Claro, no eran chinos que hablaran chino, eran chinos que hablaban arameo, porque estaban en la frontera oeste. Los que se ubican en un mapa, el oeste es lo que está pegado hacia acá, hacia acá. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí. Sí. ¿A partir de cuándo a Pablo se le llamó Saulo de Tarso? Saulo es su nombre de nacimiento. Con ese nombre nació. Se lo pusieron al nacer, al 8º día. Pablo es el nombre que él se pone para la cultura griega. Ah, sus padres a él. Sí. Ah, yo había entendido que después de su conversión. No, los judíos en la época de Jesús tenían la costumbre de ponerle a sus hijos 2 nombres, uno en hebreo o arameo y otro en griego. El nombre arameo era para uso entre ellos y el nombre griego para los extranjeros. En aquella época había muchos extranjeros y a los judíos les molestaba que los extranjeros no pronunciaran bien sus nombres. Entonces preferían que usaran un nombre en griego. Es como si yo me llamara Javier John. Entonces aquí para los cuates, Javier. Para los gringos, John, para que no haya problema. Pero era por eso, porque les molestaba que no pronunciaran bien. Entonces casi todos los judíos de aquella época tenían 2 nombres. Entonces él usaba los 2 nombres. Okay. Se pone Pablo en sus cartas porque está hablándole a gente de cultura griega. Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a continuar la próxima semana. Puestos en pie, hermanos, vamos a